Qué bendición saludarlos, queridos hermanos en Cristo Jesús, queridos amigos. Para mí es un deleite, es un gozo poder saludarles. Y como siempre, nuestra intención hoy es llevarles un mensaje conforme a la voluntad de Dios. Es el anhelo de nuestros corazones poder compartirles esa bendita palabra que Dios nos ha dejado para que podamos, a través de ella, comprender que todo tiene su tiempo, como lo dijo el sabio Salomón. Y precisamente para esto vamos a ver también lo que él escribió en el libro de Eclesiastés. Vamos a hablar de un tema un poquito difícil, porque la mayoría de personas le temen a la muerte. La mayoría de personas tienen ese temor, otros que no quieren pensar en ese momento, pero sí llega el momento cuando entran en esa parte de cómo será, entonces se llenan de temor. Y hoy a la luz de la Biblia vamos a verlo, cómo el Señor ha dejado todo. Así que nos vamos al capítulo 8 del libro de Eclesiastés y vamos a leer en el nombre de Jesucristo el versículo 7 y 8 que dice así: además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Esto es impresionante porque la verdad nadie sabe cuándo va a morir. Nadie. ¿Cómo lo va a evitar? Tampoco se puede. Así que dice que nadie dice, además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? No se puede. Sigue diciendo el versículo 8, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Aquí podemos entender cuando dice que nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Habla de una separación. De eso se trata la muerte en sí. Es una separación. Por eso es que dice que nadie lo puede impedir. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Ahí podemos entender que va a ser imposible para esa persona que nunca quiso arrepentirse de sus acciones mientras estuvo en este mundo, en esta carne. Y ahí lo podemos ver que nadie, absolutamente nadie, puede escapar de esa cita obligatoria. Con esto iniciamos nuestro tema de hoy, el temor a la muerte, y nos vamos inmediatamente al libro de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo lo dijo también de una manera muy clara. Él hizo una pregunta y lo vamos a leer en Mateo capítulo 6, el versículo 27, donde dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Está preguntando. Es imposible, no se puede. Por eso dice aquí, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? En otra versión dice, no podrán añadir una hora a su existencia o un codo a su estatura. Aquí el Señor Jesucristo lo está preguntando. Definitivamente, aunque hagamos lo que hagamos, no lo podemos evitar. El punto es, ¿cómo vamos a enfrentar ese momento? ¿Cómo nos va a encontrar la muerte? ¿Qué cuentas le vamos a entregar a nuestro Creador? Por eso para nosotros es un deleite compartir con ustedes esta bendición que tenemos, que es la palabra de Dios. Y nos vamos inmediatamente al libro de Job y vamos a encontrar ahí cómo el Señor es tan soberano que nos ha dejado todo. El punto es que nosotros a veces nos interesamos más por otras cosas que estudiar la palabra de Dios. Pero para eso lo hacemos con todo el amor, para que cada uno pueda aprender. Dice en Job capítulo 12, el versículo 10, dice:
Ya que la vida de todo ser viviente está en las manos, así como el aliento de todo ser humano. Vamos a volverlo a leer. Ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, en las manos de Dios, así como el aliento de todo ser humano. Y es el aliento que Dios nos dio a un principio al crear al primer hombre, y por eso es que tenemos ese soplo de vida, el cual hablábamos hace un momento, que es una separación. Y luego aquí mismo en el capítulo 14 de Job, en el versículo 5, dice, tú has determinado la duración de nuestra vida. Ahí lo podemos ver, que Dios ha determinado la duración de nuestras vidas. O sea, en otras palabras, está estipulado el día, la hora, el año. Pero solamente Dios lo sabe. Lo más importante es que nosotros vengamos al arrepentimiento para que podamos, como lo decía en el capítulo 8 que leímos de Eclesiastés al final, que el impío no podrá disfrutar de esa vida que Dios promete. Así que por eso es que nosotros les compartimos esta bendita palabra, y vamos a hablar un poquito sobre ¿cómo pudiéramos llamarle? Aquí habla a nivel general, pero también menciona cada una de las posesiones, pudiéramos llamar. Dice en el Salmos 49, el versículo 1 y 2, dice, escuchen todo esto todos los pueblos, presten atención, habitantes de todo el mundo, los de la alta sociedad, los de la alta esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan, es lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la redención, ese regalo que todos hemos recibido a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 8, dice, la redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. O sea, no es fácil. Nadie podrá pagar. En primer lugar, no tenemos con qué. No existe una cantidad, no existe nada que el ser humano pueda pagar para poder vivir eternamente, como dice aquí, y nunca ver la tumba. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, en ese momento Él nos regala la vida eterna. En ese momento Él muere por nuestros pecados. Por eso aquí voy a volver a leer. La redención no se consigue tan fácilmente. Claro que no, porque le costó la vida ese derramamiento de sangre del Hijo de Dios. Pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente. No existe manera de pagar por la vida que Dios nos da, y tampoco existe la manera de pagar para que podamos vivir eternamente en este mundo. Sin embargo, es posible cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, podemos vivir eternamente. Ya lo vamos a ver. Sigue diciendo, vamos a hablar un poquito de los sabios. Dice aquí, los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos. Es lo que les decía hace un momento, que aquí menciona, en primer lugar a los sabios. Vamos a hablar del sabio que Dios ha dado en nuestra generación, que fue el sabio Salomón. Él tuvo que morir. Por eso dice, los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios. También el necio tiene que morir.
Y los insensatos, también los insensatos tienen que morir. Y luego dice aquí, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. ¿Cuántas familias que han dejado sus apellidos a sus bienes, a sus edificios, etcétera, etcétera, pero de todas maneras han muerto? Por eso vamos a hablar un poquito de los que tienen bienes, de los ricos. Dice, ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden escapar de la muerte. Aquí lo dice el versículo 6. No pueden escapar de la muerte aunque tengan mucho dinero. Así el rico como el pobre, un día tenemos que enfrentar ese momento que, como les decía al principio, mucha gente le tiene pavor. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, cuando nacemos de nuevo, esto ya no nos preocupa, porque dice la palabra que pasamos de muerte a vida, lo cual significa que este mundo, esta vida que aparentemente tenemos, no es la verdadera vida. Por eso es importante nacer de nuevo para poder tener el acceso a la verdadera vida. Finalizamos con el versículo 14 y 15 que dice, como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. Sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, dice el salmista, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. En el caso del cristiano, del Hijo de Dios, del que ha nacido de nuevo, del que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquí lo leemos, dice, pero en mi caso Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Aunque muramos, ese día tiene que llegar, pero pasamos de muerte a vida, pasamos a la eternidad, a reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mis queridos amigos, para mí es una bendición pues invitarlos a esa reflexión. Como lo hemos visto, ese momento tiene que llegar, la muerte tiene que llegar. La pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar? Esa cita, todititos la tenemos, por ahí hay una reflexión que dice, todos estamos esperando en la fila, todos estamos esperando que llegue nuestro turno. Así que, mis amados amigos, les dejo esta reflexión para que puedan meditar un momento y ya busquen del Señor y puedan rendirse a sus pies. Ha sido para mí una gran bendición compartir con ustedes este corto mensaje. Si así es la voluntad del Dios Todopoderoso, hasta una próxima. Bendiciones.